Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca del papel de la mujer en la lucha contra el coronavirus. En Batallas por la Equidad nos acercaremos a la historia de las primeras mujeres que ejercieron la medicina, y en Cultura con Género conoceremos de Elvira Sastre, una escritora que ha convertido las palabras en consuelo para aquellos que se encuentran aislados durante esta pandemia. En medio de la pandemia por coronavirus, la frase más utilizada es quédate en casa. Esto, para la mayoría de las personas, es sinónimo de protección, porque es la forma de evitar el contagio del virus. Sin embargo, para las víctimas de violencia doméstica, el quedarse en casa con su agresor se convierte en un mayor riesgo de ser atacadas. Debido a esta situación, el gobierno francés tomó como iniciativa pagar habitaciones de hotel para víctimas de violencia doméstica y así disminuir el riesgo de ser agredidas por parejas violentas que aumentan su nivel de agresión y hostilidad al estar encerrados en sus hogares. Desde que el gobierno decretó el aislamiento forzado, las denuncias por agresiones de género han registrado un incremento de entre el 32 y el 36% en todo el país. En el país europeo, durante la primera semana de la cuarentena y aislamiento social, las cifras de violencia doméstica aumentaron. Por ello, el gobierno francés anunció la apertura de centros de asesoramiento de emergencia y más de 20 centros ambulantes en todo el país para que las mujeres que sufren violencia de género puedan buscar ayuda cuando salgan a hacer sus compras. El incremento de la violencia doméstica y el asesinato de 2 mujeres preocupa a las feministas francesas, quienes exigen que los sistemas de apoyo puedan llegar a las víctimas de violencia. Los lugares de atención están ubicados en lugares estratégicos, como los supermercados y las farmacias, sitio donde utilizan códigos al momento de hablar, como "me da una mascarilla 19", petición que alerta al farmacéutico a contactar a las autoridades. Dina es una de las cientos de personas que contra toda norma y restricción dieron vida a la Feria de la 16, la feria popular más numerosa de Bolivia y que se instala los jueves y domingos en la ciudad del Alto. Ella puede salir, según las reglas de la cuarentena, solo los días lunes. Gente de la calle somos muchos que no contamos con un trabajo seguro, que tal vez no hemos tenido una oportunidad en la vida de no estudiar. Antes la mamá no nos hacía estudiar a nosotros, no nos ponía al colegio. ¿Dónde estamos? Calles. Hay otro. Ahora, ¿cuánta gente más habrá así? ¿Cuántos? La señora Dina vende refrescos que ella misma prepara, a $1 boliviano el vaso, algo así como 14 centavos de dólar. Fresquito nomás me vendo, $1 pesito. Tampoco gran cosa se vende. A veces vendo 10 pesitos, 12 pesos, 15. Cuartita de carne me llevo a la casa. Ya no alcanza. Solo puede salir una persona por hogar el día en que el último número de la cédula de identidad lo autoriza. Y esa persona solo puede circular hasta el mediodía. Sábado y domingo no sale nadie. Pero estas mujeres desafían esas y otras normas. ¿Que de dónde voy a comer también? Por eso, por necesidad. Si podemos tener por demás, no podemos salir. Nosotros no tenemos un sueldo fijo para que nosotros podamos sustentar nuestra familia. Eso es, nosotros ganamos día por día. Si un día no sacamos a vender, no tenemos nada para llevar a la casa. Y el desafío por ganar algo de dinero para llevar comida a casa empieza temprano. Vivo en Villingavi. De Villingavi caminando tengo que ir hasta La Ceja. Salgo 2 de la mañana de mi casa. A La Ceja llego a casi a las 3 de la mañana. Hasta comprarse hace casi 4 y media. Aquí ya llego 6 también. La emergencia sanitaria castiga con multas de entre $100 y $300 el desacato a las estrictas normas de la cuarentena, incluso con procesos penales que amenazan con entre 2 y 10 años de cárcel. Está autorizada la venta de alimentos. La falta de dinero para comprarlos ha sido respondida parcialmente con su distribución solidaria en algunos barrios y bonos estatales de $57 y $72 por única vez. Freddy Morales, Telesur,
Bolivia. Y ahora te propongo conocer algunos datos que nos muestran cómo durante este periodo de aislamiento social se han incrementado los índices de violencia de género. Índices de violencia de género en tiempos de cuarentena. En tiempos de pandemia y medidas de cuarentena, la violencia machista ha incrementado en muchos países, lo que demuestra que las mujeres no se encuentran a salvo en sus hogares. En México se registraron 103 femicidios desde el 30 de marzo, día de inicio de la cuarentena, al 12 de abril. Y según la ONU, se registró un aumento del 60% de las denuncias de violencia de género en este país. En Colombia, según el Observatorio Colombiano de Mujeres, la línea 155, destinada a recibir denuncias de víctimas de violencia machista, recibió un 91% más de llamadas que hace un año. En Argentina, el primer día de cuarentena obligatoria, se recibieron en Buenos Aires 41 llamadas para denunciar violencia de género. Según la ONU, en Chile se registró un aumento del 70% en llamadas de mujeres para denunciar violencia en sus hogares. En Francia, un 30%, y en España, las consultas en línea de la página web del Ministerio de Igualdad crecieron un 270%. Y hoy en nuestra sección del lenguaje queremos definir el término economía del cuidado. La economía del cuidado consiste en el trabajo que realizan las mujeres de forma no remunerada relacionado con el mantenimiento de la vivienda, los cuidados a las personas del hogar o de su comunidad, como hombres, niños y niñas, enfermos y personas de la tercera edad. La economía del cuidado comprende actividades como servicios domésticos y de sustento de la salud y las necesidades básicas de otros. Tareas por las que las mujeres no reciben retribución económica, pues están consideradas por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, las actividades del cuidado son parte fundamental de la economía de una sociedad, pues son ellas las que sostienen las vidas de quienes ejercen el trabajo considerado por el capitalismo como productivo. Doctoras, enfermeras, científicas, funcionarias, cuidadoras. Durante esta pandemia, las mujeres han demostrado que son el sostén de los vulnerables. La declaración de pandemia el pasado 11 de marzo se mostró en su real dimensión con el colapso de los sistemas sanitarios a nivel mundial. En gran parte de los países, en los centros de atención, las mujeres representan cerca del 70% de la fuerza laboral. Ellas suelen ser quienes están más cerca a los pacientes que enfrentan la COVID-19. Su trabajo contribuye hacia la superación física y emocional del virus. Recientemente, una brigada cubana compuesta 95% por mujeres llegó a Barbados, país de la América insular que, aunque está ubicado en el Atlántico, es considerado parte del Caribe por razones culturales e históricas. Con miedo, pero con miedo que es bueno, porque es para prevenirnos, para saber cómo nos tenemos que cuidar, que estamos bien preparados. Toda la preparación que nos han dado aquí del IPK ha sido muy buena y bueno, llevamos nuestras experiencias y las experiencias que ellos tengan allá para tratar la enfermedad. La revista científica ESIDEC.net plantea en su página web que estudiar cómo el coronavirus impacta a los géneros de forma diferenciada podría ser clave para combatir la enfermedad. Los números indican que las mujeres, como trabajadoras de la salud y también como población migrante, están en la primera línea frente al coronavirus. Por tanto, hay condiciones distintas que enfrentan las mujeres en una situación de pandemia. Ellas están más cerca de los riesgos de contagio, también más cerca de su curación. Reconocerlo es el inicio de pensar políticas de equidad al respecto. Lo que nos falta, en términos de llevar una lente de género a la salud global, es una demanda constante y unificada de cambio. Tienes un sistema de salud global que con frecuencia no tiene en cuenta el género en toda la gama de problemas de la salud humana.
El nuevo informe 2020 del GH 5050, Poder, Privilegio y Prioridades, muestra que las mujeres de países de bajos y medianos ingresos representan solo el 5% de los líderes de las organizaciones mundiales de salud, mientras que más del 70% de los presidentes ejecutivos y los directores de juntas de salud en todo el mundo son hombres. Un sistema de salud que no tiene en cuenta la perspectiva de género se suma a las dificultades de disponibilidad de recursos que sufren los hospitales en estos tiempos de pandemia. Unos con menores recursos que otros hacen que el personal de salud esté más o menos propenso al contagio. Aquí ya hay 3 muertes por este problema. Y aparte hay compañeros hospitalizados en diferentes instituciones pues no nos están dando el material adecuado. Los elementos de protección que nos están dando no son los adecuados. Nos están dando para enfrentarnos a un virus tan potente como el COVID-19, un tapabocas convencional. En momentos de crisis sanitarias, las enfermeras están siempre vigilantes y aunque su valiosa labor es reconocida por pacientes y familiares, ellas demandan justicia en sus condiciones como trabajadoras de la salud. El 2020 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como el Año de la Enfermería, un gesto de reconocimiento y una forma de conmemorar el 12 de mayo el natalicio de los 200 años de Florence Nightingale, madre de la enfermería moderna. Bueno, pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección. Y encima tengo que dar gracias que por lo menos me han dejado un equipo para las 10 horas de turno. Nosotros como enfermeras estamos pidiendo que se nos dé el equipo necesario. Nada más eso, no es nada político, no es nada sindical, es algo como gremio de enfermería, que le pedimos al señor presidente que dé la orden, que nos den todo completo. Yo sé que nosotros estamos pensando pues alquilar hasta un cuarto para irnos y no contaminar a nuestra familia, porque este desorden que se maneja en el hospital no se puede, o sea, no puede seguir así. Entonces que se cumplan los protocolos. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas. Florence fue epidemióloga y la primera estadista en salud, además de fundadora de grandes escuelas de enfermería en Europa y América. Participó en la creación de las primeras teorías científicas en enfermería direccionadas al llamado autocuidado. El panorama que enfrenta el mundo es poco alentador. Las cifras de contagio aumentan exponencialmente y en muchos casos, lejos de recibir agradecimiento, el personal de salud es discriminado y amenazado por sus propios vecinos, quienes ven en ellos y ellas potenciales transmisores del virus, porque trabajan atendiendo a pacientes de Covid. Attualmente mi sento di dire che ci sono tante persone che hanno compreso, ma ce ne sono altrettante che purtroppo non hanno ancora la percezione reale della situazione che c'è, di stare tranquilli a tutti. Bisogna stare tranquilli perché bisogna essere lucidi ed affrontare questa situazione, però non bisogna sottovalutarla. Il fondo dell'ossigeno, che è una cosa che forse c'è sempre stato, ma adesso è diventato molto forte, perché comunque noi abbiamo tutti i pazienti tutti lì con i vari letti e con le loro bombole di fianco, quindi questo rumore assordante dell'ossigeno è una cosa che ti accompagna in tutto il turno. E quindi tu entri dentro e è come se entrassi veramente in un altro mondo. Más allá de sus labores en los centros médicos o áreas indispensables, en la mayoría de los casos, las mujeres también son las responsables del hogar, pues sus labores en casa no se detienen. Algunas enfermeras, como mujeres y trabajadoras de la salud, enfrentan peligros adicionales en cuarentena. Uno de los casos más emblemáticos fue el femicidio de una doctora en Italia. We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners. Over the past weeks, as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global surge in domestic violence. I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19. That means increasing investment in online services and civil society organizations, making sure judicial systems continue to prosecute abusers, setting up emergency warning systems in pharmacies and groceries, declaring shelters as essential services,
and creating safe ways for women to seek support without alerting their abusers. Las mujeres, además, son las principales responsables del cuidado de los niños, particularmente en los países donde las escuelas han cerrado como medida de protección ante la pandemia. Las horas de trabajo en el hogar aumentan y los días de confinamiento pueden ser de alto riesgo para mujeres que viven junto a un posible agresor. Tanta sofferenza, tante persone che stanno male, tante persone che sono da sole e tu puoi fare ben poco. Sei lì, capisci. La suspensión del año escolar, la convivencia en casa y los estrictos cuidados de higiene, que son más exigentes para evitar el contagio, aumentan considerablemente las tareas de las mujeres. Stiamo vivendo una situazione molto stressante proprio perché è quasi brutto dirlo, ma viviamo alla giornata, nel senso che i turni noi ce li abbiamo il giorno per l'altro o eventualmente il giorno dopo, non andiamo oltre perché comunque anche fra di noi succede che magari qualcuno si positivizza o qualcuno non sta bene e quindi chiaramente noi dobbiamo continuare a cercare di garantire il servizio 24 ore su 24. En Estados Unidos, país que en las últimas semanas se ha convertido en epicentro de la pandemia, quienes trabajan en el sector salud advierten la falta de recursos de protección para quienes laboran en los centros de atención. La mayoría de ellas, mujeres migrantes. Estoy aquí hoy para pedir al presidente Trump y al Congreso que promulguen una ley de producción de defensa para aumentar la producción de equipo de protección personal como cubrebocas N95, batas, guantes y pruebas. Recientemente nos quedamos sin pruebas, el equipo de prueba que necesitamos para evaluar a los pacientes de COVID-19. Para el diseño de políticas, los gobiernos y las organizaciones deben considerar los diferentes impactos que, según el género, pueda tener una pandemia. El análisis debe ir más allá de los simples datos binarios sobre el número de casos. Aunque el nuevo coronavirus afecta a todos los seres humanos, el rol en las tareas establece una diferenciación que pone en mayor riesgo a las mujeres. Te propongo hacer una pausa y enseguida regresamos con más de Congénero. Hoy en Batallas por la Equidad queremos mostrarte cuáles fueron las mujeres pioneras en el trabajo de la salud a pesar de la brecha de género. Mujeres pioneras en el oficio de la salud. La medicina, como muchas fuentes de conocimiento, fue por mucho tiempo un campo restringido para las mujeres. Aún así, muchas fueron irreverentes y lograron hacerse lugar en el gremio médico y ejercer su vocación de sanar. Elizabeth Blackwell, de Estados Unidos, fue rechazada por 10 escuelas de medicina hasta que fue aceptada en la Universidad de Génova, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en obtener el título de médica en 1849. La argentina Cecilia Grierson fue la primera mujer en ejercer la medicina en Latinoamérica y fue fundadora de la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios en el año 1892. La estadounidense Margaret Sanger fue la principal promotora de la creación de un fármaco que permitiera evitar el embarazo, lo que le costó ser llevada a prisión. Gertrude Belle Elion, de Estados Unidos, descubrió la primera droga fundamental en el tratamiento de la leucemia y desarrolló 45 tratamientos contra el cáncer, por lo que le fue otorgado el Premio Nobel de Medicina en 1988. Francois Barré fue una química francesa, líder de la lucha contra el VIH en Francia. Fue presidenta de la Sociedad Interamericana de SIDA en el año 2012. Veamos ahora lo que ha circulado por las plataformas web en materia de género. A través de las redes sociales, las mujeres continúan generando redes de apoyo para combatir el aumento de la violencia de género en tiempos de cuarentena. En Twitter surgió la iniciativa Vendo Maquillaje por parte de las mujeres de la colectiva mexicana Nosotras Hablamos. Vendo Maquillaje es un código destinado a que las mujeres puedan denunciar en caso de ser víctimas de violencia de género en sus hogares.
Vendo maquillaje. Si estás en aislamiento con tu agresor y te violenta, escríbeme pidiendo un delineador de ojos a domicilio con tu dirección. Me pondré en contacto con las autoridades para ayudarte. Nosotras hablamos por ti. Atención mujeres, el grupo de mujeres Nosotras Hablamos lanzó una campaña para denunciar la violencia de género en la cuarentena. A través del código Vendo Maquillaje en redes sociales, las mujeres víctimas de casos de violencia intrafamiliar podrán alertar. Durante esta pandemia, la escritora Elvira Sastre ha generado diversas actividades culturales para acompañar a aquellas personas que se encuentran en cuarentena, ya sea en sus casas o en hospitales. Veamos. Elvira Sastre es una escritora española conocida por su trabajo poético que ha tenido gran receptividad en redes sociales como Twitter e Instagram, así como en diarios digitales de su país. Actualmente, frente a la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus y las medidas de cuarentena dictadas por los gobiernos, Elvira Sastre ha dedicado su don escritural al acompañamiento de las personas a través de la palabra. La escritora desarrolló la propuesta Poesía en tu sofá, una especie de recital poético a través de Live Instagram, en la que un grupo de poetas son invitados a redactar desde sus casas. Estoy muy contenta porque esto que nos hemos inventado entre Andrea, Fran, Miranda y yo de Poesía en tu sofá está siendo un auténtico éxito. Se interesa muchísima gente, empezando por vosotros, por supuesto, y luego la prensa también se ha hecho muchísimo eco, a los cuales les quiero dar las gracias de verdad porque de hecho hoy hemos sido tendencia en Twitter. Además, Elvira Sastre ha publicado artículos que han servido de aliento para quienes se encuentran en aislamiento y de reconocimiento de la labor del personal médico. En su artículo de Jaulas y Ventanas, habla de cómo la palabra escrita puede significar una ventana para ver la luz, para sentirnos menos solos y compartirnos de alguna forma en tiempos de cuarentena. En su texto Buenas Personas, celebra la bondad y valentía de los profesionales de la salud y dice que los que nos sostienen y cuidan no son héroes, son buenas personas, que es mucho mejor. Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, los que hacen del verbo ayudar su bandera y tu casa y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen para que el enfermo sueñe que va a despertar sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, los que mueven las camillas del peligro como un vals, por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo. La poeta también estuvo acompañando desde la distancia a Sara, una joven que fue aislada en un hospital en el que se vio gravemente afectada por la COVID-19. Sastre organizó una recolección de cartas en la que diversas personas enviaron palabras de aliento a Sara, quien días después fue dada de alta, y señaló: "Es el regalo más bonito que me han hecho nunca. Creo que estoy flotando. Me siento muy importante". Elvira Sastre es una de los tantos artistas que hoy apuestan a la cultura y el arte como forma de hacer de esta dura realidad una experiencia menos solitaria y difícil. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Con Género Telesur. Te dejamos con el tema Curandera de Paloma del Cerro y Miss Bolivia. Hasta una próxima entrega de Con Género.